Dan es psicóloga clínica, también es creadora de su podcast Mundo Interior. Ella viene a compartir con nosotros temas interesantes mensualmente y entre esos hoy vamos a abordar la siguiente pregunta: ¿cómo enfrentar un diagnóstico de enfermedad grave? Lucy, bienvenida a La Lupa. Gracias, Clarita, como siempre, yo muy contenta de estar aquí compartiendo pues este programa que hemos diseñado todo el año con una temática particular, pensando pues en las necesidades de las personas que escuchan tu programa. El tema de hoy, el enfrentar un diagnóstico de enfermedad grave, aclarar que creo que cualquier diagnóstico trae sus implicaciones, porque significa que va a haber cambios en tu vida y si es una enfermedad grave, muy probablemente esos cambios sean muy significativos. Entonces, la primera cosa es considerar que hablar de esto es fundamental porque quien la enfrenta y sus familiares van a estar bajo una situación de estrés generado por los cambios que trae ese diagnóstico. Claro, estamos hablando de este impacto que puede generar el saber que tal vez pierdes el control de ti y de tu cuerpo y tal vez que de tu familiar, que llegó una noticia que no te la esperabas, y ahí hay muchos matices, entre esos en que tal vez físicamente vienes sintiéndote mal y no entiendes el por qué y luego vas a llegar a entenderlo, y tal vez había muchas dudas en el camino y llega una especie de certeza con un diagnóstico, pero adicional a eso se le va a sumar un problema emocional importante. Y eso es parte de por qué hablar de esto. Siempre va a haber un conjunto de emociones. Mientras más grave la enfermedad, pues va a haber más conmoción emocional, y estar en shock al principio, como que nos cuesta creer que lo que nos está diciendo este doctor es verdad, va a ser lo primero que vamos a tener emocionalmente. Luego va a haber un conjunto de emociones que van desde el miedo, las preguntas que suscita. Mencionaste un dato importante y es entre venir con la angustia de qué tengo y ya saber. Creo que la mayoría preferimos una certeza negativa a una incertidumbre constante, pero al mismo tiempo esta certeza nos puede asustar muchísimo, quizá por las ideas que tenemos preconcebidas frente a esa enfermedad, por las historias que tenemos al lado de personas que han sufrido enfermedades similares. Y muy importante, creo, el momento de la vida en el que nos ocurre esto. Como cualquier circunstancia, como que si tenemos unas condiciones más favorables, ese diagnóstico va a ser más llevadero, pero si además estoy pasando por un momento económico difícil o cualquier otra situación que esté generando un malestar, vale la pena que lo pongamos como en parte de lo que trae de dificultad similar este proceso. Claro, aquí también entender entonces cuál es el impacto emocional en el diagnóstico. Es decir, te dan el diagnóstico y eso impacta tu salud física, o sea, ese impacto emocional te genera tal vez una situación que empeore ya tu propio diagnóstico. No necesariamente, sí lo va a impactar si consideramos que todo lo que es estrés va a afectar nuestro sistema de defensas, pero me parece que ahí el rol del médico que da la noticia es fundamental, porque he conocido personas, y recientemente lo hablaba en un podcast, de una chica joven que tiene cáncer, pero la forma como su doctor le dijo, mira, pero con este tratamiento hay altos pronósticos de bienestar. O sea, hablamos de diagnóstico, que es ¿qué tengo? Y el pronóstico, un poco el doctor se encarga de mostrarnos el futuro o lo que hay para esperar, y pese a que es algo que muchas personas tenemos miedo, ella me contaba cómo la actitud de su doctor
le ayudó a ella muchísimo a procesar esta noticia, porque vamos a encarar el tratamiento dado el cáncer que tienes. Hay muchas probabilidades de que con este tratamiento puedas vivir. Entonces, quitémosle la connotación de todo lo que sabemos, quizá popularmente, aunque no nos haya pasado, pero la quimio, la radio, todas las cosas que tenemos asociadas con ese tratamiento, y él la invitaba a que viera esto como el medio a través del cual ella va a volver a recuperar su salud. Uh-huh. Esa parte me parece que es muy importante, y es la comunicación del doctor con el paciente, uh-huh, porque poniéndonos en el lugar del paciente, vuelvo y digo, es un paciente que viene con muchas dudas, es un paciente que va y le dicen un diagnóstico que era el que no esperaba que le dijeran que tenía. O el que temía que le dijeran. Claro, porque temía que se lo dijeran. Uh-huh. Entonces llega ese momento del impacto en el que te dicen, esto es lo que tienes, y llegan muchísimas preguntas sobre el proceso, que tal vez los médicos ya se saben el proceso de memoria y han dicho este diagnóstico muchas veces, sin considerar que es la primera vez que le dicen a este único paciente, uh-huh, por primera vez, esta situación en la que está pasando. De acuerdo, y esto pues lleva a que invitemos al cuerpo médico a ser un poco sensible a qué implicaciones tiene, considerando también que a veces ellos están maniatados y que el sistema de salud, si le da 20 minutos para atender un paciente, y en 20 minutos tienes que no solo dar el diagnóstico, sino idealmente acompañar con unas condiciones de empatía y de ponerse en los zapatos del paciente que recibe por primera vez la noticia. Supongo que no siempre lo puedan hacer en condiciones óptimas, pero sí tener esta claridad de que la persona que recibe la noticia es como que lleva dos cosas. La primera, que traía la incertidumbre de qué tiene, se va con un diagnóstico y lo que para ella significa ese diagnóstico y la cantidad de dudas que puede tener. Y ahí muy importante como que todos tengamos como la postura de, antes de irnos a buscar en Google o en cualquier otra fuente, a veces la historia de cada persona es distinta, entonces yo tal vez me voy y cuento a otra persona y a ella le ha pasado algo terrible con un diagnóstico parecido al mío, entonces en vez de yo ayudarme, como que sin querer me meto en una cosa que me da más angustia. Entonces, si el doctor que dio la noticia, por la circunstancia que sea, yo no sentí que hubo el suficiente tiempo, la suficiente empatía, siempre pensar que como personas estamos en el derecho de pedir una segunda opinión, de buscar, doctor, no quedé tranquila, tengo estas inquietudes, ¿en qué otro momento puedo tener una consulta para responder mis inquietudes? A veces también, como no todas las personas como que procesamos las cosas inmediatamente, y entonces las preguntas surgirán al otro día o a los varios días después del diagnóstico. Entonces, darse el espacio y validar esto como parte de las emociones que acompañan el diagnóstico. Tener la claridad de que yo puedo tener 1.000.000 de dudas antes de emprender un tratamiento o antes de hacer algo. Tengo la posibilidad de responder esas dudas con el doctor mismo que me atendió o con otro, para que no empiece a esos vacíos de información a llenarse con informaciones distorsionadas o claro, no que veraces. Google puede contestar cualquier cosa, que son casos muy genéricos y que seguramente da las conclusiones más apocalípticas y catastróficas versus los múltiples caminos que hay para cada caso. Y así es, y el miedo seguramente lo lleva a uno a encontrar más esas explicaciones, a fijarse más claro. en esas posibilidades negativas en vez de fijarse en las historias de éxito frente a ese problema.
reconocer básicamente que sí, quien recibe un diagnóstico de enfermedad grave es como que tuviera 3 cargas emocionales. La primera es esto de qué es lo que tengo. Lo segundo, las implicaciones, porque cuando hablamos de una enfermedad grave, tiene que haber tratamiento para esa enfermedad y ella misma, la enfermedad, va a afectar mi salud o mi funcionamiento en distintas áreas de la vida y hasta la posibilidad de que yo muera, y esto acompaña el diagnóstico de la enfermedad grave. No todos estamos preparados, aunque sepamos que nos vamos a morir, vienen todas estas inquietudes. Y por eso decir a quien reciba y a los familiares, reconocer que esto es normal que suceda, que haya toda esta confusión o toda esta carga emocional, y darse el espacio para ventilar esa carga emocional, para poner sobre la mesa todas las angustias que acompañan y no tomar decisiones rápidas que tal vez puedan hacer que la persona luego se arrepienta. Sí, justo te quería preguntar por esos 2 campos de apoyo. El primero, el de la familia, porque creería yo que lo más normal es que la familia se entere de este diagnóstico y apoye en ese diagnóstico, pero también hay casos, y no creo que son tantos, que la persona decide no compartir el diagnóstico y llevar consigo esa enfermedad. ¿Qué tanto puede ser beneficioso para la salud mental de un paciente vivir este proceso solo? La literatura toda coincide en que no es la mejor de las ideas. El silencio es como otra carga emocional, la angustia de que la otra persona se pueda enterar. Yo entiendo que si hay una persona muy mayor y que, por ejemplo, la familia ha decidido que no la va a someter a un tratamiento de cáncer y de quimio, y que de todas maneras ella ya viene deprimida por las pérdidas, a esta persona que tiene más de 80 años, tal vez hacerla muy consciente de su enfermedad, pues hay circunstancias que tal vez no sea como sopesando en una balanza, la familia decida que no. Pero en tu pregunta específica, aquellas personas que deciden guardar el diagnóstico para sí, la visión general que yo tengo como psicóloga es que no es emocionalmente una buena idea, porque no le va a permitir encontrar un espacio para procesar eso que le está ocurriendo. Entonces, sí, como un llamado a que si esa persona tomó esa decisión, pues al menos busque un alguien, quizá no en su entorno familiar, que le pueda guardar este secreto, que le pueda acompañar de otra manera y no dejarlo solo para sí, porque no es sano emocionalmente. Claro. También, ¿qué tan óptimo? Pues me parece tal vez que pueda ser obvia la respuesta, pero ¿qué tan óptimo sería que una vez haya un diagnóstico, la persona también decida empezar un proceso de consulta de salud mental? Es decir, empezar un proceso con una psicóloga o un psicólogo y decir, mira, me acaban de diagnosticar de esto, necesito, aparte del tratamiento clínico que tengo que llevar, pues que me acompañes en este proceso. Es muy válido, y de hecho hay una subespecialidad de psicología que es la salud, y acompaña, y hay personas que se especializan en acompañar enfermedades que tienen, por ejemplo, un pronóstico de muerte próximo, o sea, enfermedades que se diagnostican como terminales, o que no tienen pues una esperanza muy alta de vida, pero hay veces donde la persona también enfrenta una enfermedad degenerativa que puede ser grave en las mismas condiciones de lo que define una enfermedad grave. Es, primero, que requiera un tratamiento particular, es decir, que solita, solo con el paso del tiempo, pues la persona no se va a mejorar, que ese tratamiento más la enfermedad van a afectar la salud de ese individuo y la vida de la persona en general y de sus familiares, porque son los recursos económicos, son las interferencias que tiene con la vida.
Entonces, el acompañamiento psicológico, especialmente en enfermedades donde la persona sabe que va a ir deteriorándose, por ejemplo, ante un caso como ELA, o que es esta hemiplegia lateral, que la persona tiene conocimiento de que va a haber un deterioro, o en otros casos como el Parkinson, hay enfermedades donde la persona sabe que asociado con la enfermedad, quizá no en el primer año, pero posteriormente va a haber un deterioro. Es muy pertinente el acompañamiento psicológico, hasta para dar estrategias de no estar pensando todo el día en la enfermedad. Ese estilo de situaciones son parte de lo que un psicólogo especializado en salud haría para acompañar pacientes que ya tienen un diagnóstico. Claro, no estar pensando todo el día en la enfermedad, debe ser vital. Es muy importante porque, de hecho, me haces pensar en un libro que es un testimonio de un profesor que vivió un diagnóstico y cómo él lo procesaba. Era un profesor de psicología, esto es basado en una historia verdadera. El libro se llama Conversaciones con Morrie. Morrie es el nombre de un profesor y el libro lo escribe uno de sus alumnos, se llama Mitch Albom. Albom como álbum de fotos, pero con O. Él dice que la primera cosa cuando le dieron el diagnóstico fue decir, yo aquí con esta perspectiva de que lo que me va a pasar y el mundo afuera como si nada estuviera pasando. Ese fue la forma como él expresó ese estado de shock, que me parece pertinente también decirlo en este momento, porque puede ser lo que muchas personas experimentan. Es como, yo aquí con este impacto y el mundo afuera continúa. Y lo segundo es que él decía, sí, yo me di unos días para llorar, para sentirme mal, para sentir pena de lo que me iba a pasar a mí, de lo que yo sabía que me iba a pasar, y empezar a pensar cómo voy a vivir el tiempo que me queda. Él lo dice en el libro que fue una maravilla, que le hizo plantear la vida del mejor modo posible a partir de allí, como que su enfermedad le dio unas cosas muy positivas. Pero él dice, yo traté de darle a la enfermedad un espacio limitado. Es decir, de tal hora a tal hora del día me dedicaba a buscar información, llamaba a expertos, programaba mis citas médicas, hacía mis remedios, pero de tal hora a tal hora no había espacio en mí para pensar en la enfermedad. Y me pareció súper sabio y trato de aplicarlo en mi vida, no solo en eso. Es una historia verdadera y es un psicólogo, profesor. Real. Sí. Conversaciones con Morrie de Mitch Albom. En inglés se llama Martes con Morrie, Tuesdays with Morrie, pero se tradujo al español como Conversaciones con Morrie. Mira, porque seguramente habrá alguien que quiere buscarlo. Siempre me pasa que cuando citamos libros me preguntan después, por eso lo repito, así que válida tu recomendación. Y también te quería comentar algo. Estamos conversando con Lucy Roldán, para quienes se conectan apenas ahora, y nuestro tema es cómo enfrentar un diagnóstico de enfermedad grave. Tengo dos preguntas más para finalizar nuestra conversación, pero he escuchado esto de un diagnóstico no es un pronóstico. Y también tiene que ver con eso, ¿no? Con la percepción de mi diagnóstico y con cómo reconozco los procesos de otros y que tal vez los asocio con el mío. De acuerdo. Siempre la evolución de una enfermedad va a depender del individuo. Es que no hay nada más veraz que podamos decir con relación a los seres humanos que depende de las circunstancias particulares. Sabemos que la motivación para salir adelante de una enfermedad a veces afecta hasta el punto de tener un mucho mejor pronóstico del que la medicina había establecido. Es decir, una buena actitud, yo me voy a recuperar, yo voy a hacer todo lo necesario
voy a seguir las indicaciones médicas, por supuesto, pero voy a tener una actitud favorable. Tengo muchos motivos para vivir, hace que personas prolonguen su vida, esta actitud positiva. Y al revés, cuando alguien como que la coge esta enfermedad con un estado de ánimo depresivo y ya para qué voy a vivir, entonces muy válido de que no necesariamente un diagnóstico es un pronóstico. Si consideramos que sí hay una, porque la investigación en medicina también es muy fundamentada. Si yo tengo miles de estudios que la evolución de esta enfermedad es en esta dirección, sí hay una probabilidad más alta de experimentar una determinada cosa. El pronóstico siempre habla de futuro, es pro. Entonces, ese pronóstico que me dan, que puede ser con base en la estadística, es muy probable que con mis características individuales, tal vez cómo yo he manejado mi vida, si he tenido buenos hábitos, si hago un abordaje integral de mi salud, tal vez yo pueda ir en contra de ese pronóstico, porque no se sabe, a ciencia cierta no se sabe. Claro. Lucy, si tuviéramos que concluir brevemente, ¿qué mensaje le dejaríamos a la audiencia? En principio, que ya hay una carga emocional importante cuando se recibe un diagnóstico de enfermedad grave. Vale el darse el espacio para procesar esto, y procesar significa en las dos direcciones. Uno, con mi red de apoyo, poder hablar de las implicaciones que trae, de los cambios que van a venir acompañando en mi vida y en la de mis familiares. Y por el otro lado, que la información es poder, que el individuo que recibe un diagnóstico así tiene la posibilidad siempre de informarse adecuadamente para que las dudas que acompañan el diagnóstico puedan ser resueltas de forma adecuada y no se llenen o con la experiencia negativa de alguien o simplemente con los miedos de uno. Muy bien, Lucy, gracias por proponer este tema que yo creo que es duro, es un tema fuerte porque estamos hablando de enfermedades graves, de un diagnóstico de una enfermedad grave que nadie se lo espera, nadie lo quiere, pero que si llega hay que afrontarlo de la mejor manera, y tú has hablado hoy desde la perspectiva del apoyo psicológico y de la salud mental, entendiendo que las palabras, la actitud importa, que el apoyo del entorno familiar también, y que, como dijiste, la información es poder. Así que gracias. ¿De qué se trata el último capítulo de Mundo Interior? El último capítulo lo estamos lanzando hoy, es cómo las experiencias que tenemos en la vida cotidiana se pueden convertir o transformar en creatividad. Una invitación a que lo escuchen. Me acompañó en la conversación Montse Arosemena, quien es alguien que goza mucho de las palabras, en esa dirección parecida a ti, ha estado vinculada siempre en el mundo, pero le gusta narrar y creo que es escritora, aunque a ella le ha costado llamarse así. Qué bien, qué bueno. Y esto entonces es en el podcast Mundo Interior, que lo pueden buscar en YouTube, los podcasts que tengan, o en Spotify o en la plataforma que deseen. Perfecto, gracias, Lucy. Gracias a ti.